Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase hoy día, función motora. He adelantado esta clase y mañana haré la de hoy día. Función motora, síndrome motor. Quisiera, por favor, que uno de los compañeros me diga si es que se escucha bien para poder empezar. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Empezaremos, está grabando. Ya casi en la última parte se formulará la pregunta para la asistencia de los alumnos. Empecemos. Esta es la vía piramidal que no solamente es motora, sino también es sensitiva. Bueno, eso ya ustedes lo saben. Todo empieza en la corteza, empieza en la corteza y de ahí se forman dos vías, dos haces, el córtico medular y el córtico espinal, que tienen que pasar sí o sí por la cápsula interna, por el brazo posterior. A propósito de cápsula interna, repasemos. La cápsula interna, como están viendo, es la parte de color amarillo, es una porción de sustancia blanca por donde pasan los haces ya referidos, córtico espinal y córtico eh, medular. Vean, está rodeada por los núcleos estriados. Hacia adentro está de color rojo el núcleo caudado, hacia abajo el tálamo y hacia afuera el putamen. Esa es la cápsula interna. Regresamos. Luego de ahí tiene que pasar al tronco encefálico. La primera porción es el mesencéfalo, donde ustedes saben están los núcleos del par 3 y 4. Luego, a la protuberancia, donde están los núcleos del 5, 6, 7 y 8. Esa es la protuberancia. De ahí se va al bulbo, donde están los núcleos del 9, 10, 11 y 12. Después, ya ustedes saben, por neuroanatomía se presenta la decusación. Vamos a tener 90% de fibras del haz fascículo córtico espinal lateral y del anterior apenas 10%. Eso a grandes rasgos sería la vía piramidal. Es lo que nos interesa en este momento. Vamos a entrar a la semiología propiamente dicha. Síndrome motor. Cuando está alterada la función motora, se considera que es un síndrome motor. La función motora consta de fuerza muscular, tono y trofismo muscular. Tenemos dos posibilidades: síndrome motor piramidal, síndrome motor extrapiramidal. Vamos a aprender cómo diferenciamos estos dos tipos de alteración de la función motora. En la vía piramidal, específicamente la alteración de la primera neurona. Ahí va a haber aumento del tono muscular que se conoce como espasticidad. Ahora, yo pretendo diferenciar con la hipertonía que se presenta en el síndrome extrapiramidal, ejemplo por enfermedades como enfermedad de Parkinson, harto conocida. Bien, nos vamos a guiar en un signo, o en dos signos, mejor dicho. Primero, el signo de la navaja suiza. En este caso, la navaja suiza, al hacer un movimiento pasivo, en este caso de flexión o de extensión, al inicio va a haber resistencia para extender o para flexionar el brazo, en este caso, pero que luego cede y al igual que una navaja suiza se extiende casi completamente o se flexiona casi completamente, por eso le dicen el signo de la navaja suiza. En el lado de esta piramidal tenemos el signo de la rueda dentada, muy famoso también. Lo describimos. Al hacer un movimiento pasivo, en este caso movimiento de flexión y extensión de muñeca, hay resistencia que cede pero a sacudidas, simulando el movimiento de las ruedas o de los dientes de una rueda dentada, valga la redundancia. Vamos a ver en video. Ese sería el movimiento piramidal. En este caso, se extiende casi completamente la extremidad inferior izquierda. Mientras que el signo de la rueda dentada
De la flexión y extensión, se siente cómo el movimiento se desplaza a través de sacudidas simulando una rueda dentada. Eso es extrapiramidal. Así que la primera conclusión, ¿cómo diferencio hipertonía piramidal de extrapiramidal? Es por los signos. En espasticidad es una hipertonía elástica. Va a simular una navaja suiza, extendiéndose o flexionando. Mientras que la rueda dentada simula tal cual los dientes de la rueda dentada ante el movimiento, por ejemplo, de la muñeca, y esto se ve en síndrome extrapiramidal. Continuamos. Lo siguiente es ver cómo evalúo la fuerza, la intensidad de la fuerza muscular. Para eso vamos a utilizar la escala de Oxford. Yo de manera dinámica lo veo de la siguiente manera. Primero, le digo al paciente, ¿podría levantar su extremidad superior? Si lo hace, está venciendo la gravedad y ahí le pongo tres cruces. Luego, pongo mi mano, como estamos viendo en el dibujo, ofreciéndole resistencia al movimiento del brazo. Si vence adecuadamente la resistencia que yo le estoy poniendo a ese brazo, le pongo cinco cruces. Si vence inadecuadamente, cuatro cruces. Listo. Vamos a suponer que le diga, levanta el brazo y no puede hacerlo. Le digo, mueve de costado, de un lado a otro. Si puede hacerlo, tiene dos cruces. Si no puede mover de un lado a otro, le pido que contraiga el músculo. Y esta contracción, si lo hace, me está indicando que tiene una cruz. Si no puede realizar ningún movimiento, es cero. Ahora bien, cero es plejía. Plejía es la ausencia de fuerza muscular. Y desde 4 a uno es paresia. ¿De acuerdo? Plejía no mueve nada. Paresia mueve, pero con disminución de la fuerza. Ahí podría decir un ejemplo de plejía, más bien tiene relación con la hemorragia cerebral. Y paresia tiene relación más bien con infarto cerebral. Acá en esta tabla, que no lo voy a explicar todo, porque si no demoraríamos mucho, voy a explicar solamente lo más importante. Ustedes ya por favor revisan. Aquí tenemos que repasar los movimientos que ustedes conocen. Movimientos de cuello, flexión, extensión hacia atrás, lateralización llevando la cabeza a la izquierda, a la derecha, rotación, rotando hacia la izquierda, a la derecha, y se le puede poner resistencia también. El movimiento pasivo es el movimiento que realiza el examinador. Que estoy evaluando es tono muscular, movimiento pasivo. En cambio, el movimiento activo es el que realiza el paciente. Ahí estoy evaluando fuerza muscular y el movimiento contra resistencia cuando pongo resistencia al movimiento del paciente. Así que, ¿cómo evalúo la fuerza muscular? Evalúo con movimientos activos y contra resistencia. ¿Cómo evalúo el tono muscular? Es con movimientos pasivos. Y ahí, por ejemplo, en la flexión destaca el músculo esternocleidomastoideo y el nervio es espinal. Todo esto tenemos que memorizar. De hecho, que ya lo han hecho en neuroanatomía. En extensión, el esplenio y destaca como nervio la rama posterior, los nervios cervicales. Y así podemos ir viendo en lateralización, en rotación. Esa es tarea ya para ustedes. Tienen que hacer en la práctica. Luego pasamos a movimientos del hombro. Podríamos evaluar los dos hombros a la vez, pero lo más conveniente es que evaluemos hombro por hombro, individualmente. Movimientos también de flexión, levantando el brazo, extensión, brazo o extremidad superior hacia atrás, abducción. Estamos viendo ahí la abducción separando los brazos del eje medio, aducción pegando los brazos al eje o cruzando los brazos también, rotación interna, rotación externa. Rotación interna, como están viendo, cuando el dorso de la mano está en la espalda, como si uno se quisiera rascar la espalda, esa es rotación interna. Y rotación externa llevando los brazos fuera de la línea media. También puede ser rotación externa
con los brazos en la nuca. Hay dos maneras. Lo mismo acá, tienes nervios, músculos y nervios, que es tarea para ustedes. Así que les pido que revisen, memoricen, en realidad repasen la neuroanatomía. Continuamos ya mucho más fácil con movimientos del codo, flexión, extensión, supinación. Todo esto han visto ya en anatomía. Supinación, manos hacia arriba. Pronación, manos hacia abajo. También eso es conocido. Flexión, extensión de la muñeca. Aducción y abducción. Tenemos un músculo que destaca en los movimientos de flexión y extensión del hombro, de, del codo en este caso, los bíceps y braquial anterior, y el nervio es músculo cutáneo. De esa manera les pido nuevamente que revisen luego de la clase esa tabla y memoricen y lo apliquen en la práctica. Sería muy bueno, pero no tenemos tiempo para describir todo esto. Finalmente tenemos la fuerza de los dedos de la mano. Flexión, que haga puño. Extensión, que separe los dedos. Aducción, que junte los dedos. Abducción, que separe los dedos. Y luego que el pulgar toque cada uno de los dedos es la oposición del pulgar. También le puedo poner resistencia. Tenemos acá en este dibujo la maniobra de prensa. Mis cuatro dedos, le pido al paciente que jale mis cuatro dedos. Prensa o prensión. eh, Dos dedos, mis dos dedos, le digo al paciente que los presione y yo trato de sacarlos. Si hay disminución de la fuerza, los sacaré fácilmente. Si hay, parece. Esa de acá, la última, es maniobra de pinza. El paciente junta el pulgar con el índice y yo trato de separarlos. Es la pinza. Todo eso para ver fuerza distal. Luego pasamos a las maniobras especiales, clásicamente Mingazzini y Barré. Las dos se pueden realizar. Aquí, mucho cuidado porque a veces piensan que uno le dice al paciente, levante los brazos. No es así. El texto lo va a escribir, no voy a leer eso, simplemente explico, ustedes lo pueden leer después. Yo, como examinador, le digo al paciente que cierre los ojos y le levanto las extremidades superiores, en este caso, y que extienda los dedos, que extienda los dedos. Y le digo que a la voz de tres voy a soltarle los brazos y no los deje caer. Vemos acá en la figura que el brazo izquierdo cae o desciende, lo cual me está indicando que hay una pared. Ahora, puede ser que los brazos no desciendan, puede suceder también. No es suficiente para decir que es negativa la maniobra de Mingazzini. ¿Por qué? Porque si está con las extremidades superiores extendidas y flexiona los dedos, es positiva. Muy discreto, claro, pero es positiva. Ya la maniobra de barrera es parecida, solo que las palmas están frente a frente. Palma con palma, está frente con frente. Lo vamos a ver ahorita en un video, cómo desciende el lado parético. Claramente en la práctica clínica más utilizamos Mingazzini, pero es una cuestión ya de costumbre. Lo de la fuerza distal ya hemos visto la maniobra de prensión y la prensa. Con eso vemos cómo está la fuerza distal. Vamos a pasar ahora a extremidades inferiores. El paciente tiene que estar echado. Paciente echado para ver extremidades. Ahí tenemos un video, rogando siempre que corran los videos. Vamos a ver acá la maniobra de Mingazzini, el paciente que vi en la sala de varones. A ver cómo desciende la extremidad superior izquierda porque es parética. Ahora, palma frente a la otra palma, barré. Y debe suceder lo mismo. Debe descender el miembro superior izquierdo. Paciente Javier. ¿Ven? Javier, el diagnóstico infarto cerebral. Territorio de arteria cerebral media.
Así que ya hemos visto en video, si nosotros vemos en video, mucho más fácil recordar. Por eso una clase de neurología, o en este caso, semiología neurológica, no tendría sentido si no hubieran videos. Ahora vamos a lo que decía el paciente en decúbito dorsal para evaluar la fuerza de extremidades inferiores. Que levante la extremidad inferior, flexión. Para extensión tendría que estar de pie. Luego, aducción, cuando cruzamos, abducción cuando separamos las piernas, aducción cuando las cruzamos o las juntamos. Tiene acá los músculos correspondientes y los nervios correspondientes. También le podemos poner resistencia, la mano sobre el muslo y le pedimos que levante la pierna. Movimiento contra resistencia. En el caso de seguimos con articulación de coxo-femoral, rotación interna y rotación externa. Rotación interna, talón hacia afuera, esa es interna, y rotación externa, talón hacia adentro. Esto hay que hacerlo en la práctica. Rodillas, más fácil, flexión y extensión, músculo, nervio. Seguimos avanzando. Para evaluar la fuerza distal de las extremidades inferiores, vamos a evaluar la flexión dorsal y flexión ah, plantar, sí, flexión dorsal y flexión plantar. En este caso, le voy a pedir que pise, pise la mano. Le digo, pisa, pisa mi mano y estoy evaluando ahí la fuerza distal, la fuerza distal. También puedo poner resistencia a nivel dorsal y le pido extienda, que extienda y evalúo también. Luego tenemos la inversión, la superficie plantar gira hacia la línea media, es como si yo quisiera ver mis plantas y mis pies, y eversión gira hacia afuera como si quisiera enseñar la planta de los pies a quien está cerca. Igual los músculos y los nervios. Finalmente, para ver la fuerza distal, lo que le dije, le puedo poner resistencia para flexión y para la extensión de los dedos, en este caso los dedos de los pies. Y termino esta parte con las maniobras especiales. Lo mismo que para miembro superior, o sea, me refiero a los mismos nombres. Maniobra de Mingazzini y maniobra de Barré. Para Mingazzini, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Mingazzini, decúbito dorsal. Ahora, hay dos maneras. Puede ser que las extremidades inferiores estén totalmente extendidas. Entonces levanto las extremidades, le pido que cierre los ojos y le digo que a la voz de tres no deje caer las extremidades y el lado parético va a descender. Pero yo creo que es más cómodo para el paciente cuando las rodillas están flexionadas, porque a veces hay que ver también el confort del paciente. Y les recomendaría que lo hagan, pero con las rodillas flexionadas, como en este caso, y el lado parético es el lado derecho. Barré, no solemos hacer barré. Tal vez si se trata una cuestión académica por la práctica de simología neurológica, hagamos barré. El paciente tiene que estar en el decúbito ventral y con las rodillas flexionadas y el lado parético se va a extender. El lado parético se va a extender. Vamos ahora a, le voy a explicar cómo van a diferenciar dentro del síndrome de primera neurona si es perdón, dentro del síndrome piramidal van a diferenciar si es de primera neurona o es de segunda neurona. Voy a darle todo. Le doy todo. Ya. Miren, ¿cómo me doy cuenta que es de primera neurona? Para eso tengo que repasar para qué sirve la primera neurona. Y la primera neurona, como dice aquí abajo,
inhibe el tono muscular y los reflejos osteotendinosos. De tal manera que si hay una lesión de primera neurona, ¿qué va a pasar con el tono? Aumenta. Hay hipertonía, lo que hemos conocido como espasticidad, y los reflejos se exaltan, va a haber hiperreflexia. En cambio, segunda neurona es todo lo contrario. Va a estimular el tono muscular, va a estimular los reflejos osteotendinosos. De tal manera que si hay una lesión de segunda neurona, va a haber hipotrofia o atrofia muscular e hiporreflexia o arreflexia. Bueno, eso en papel está perfectamente claro, pero ahora le voy a decir que esto no necesariamente va a suceder en la práctica clínica. Así que, primera neurona, parálisis espástica con hiperreflexia, trofismo normal, por lo menos al inicio, fasciculaciones que son movimientos como una especie de culebritas debajo de la piel muscular, y Babinski. El signo de Babinski, que ahora vamos a ver, que es la hiperextensión del primer ortejo del pie ante el estímulo de la planta del mismo. En cambio, la segunda neurona es una parálisis flácida con hiporreflexia, hipotrofia o atrofia muscular desde el inicio, fasciculaciones y Babinski ausente. Ahora bien, como le dije, esto es fácil en el papel, pero en la práctica no es así. Ejemplo, un paciente que tiene infarto cerebral. Un paciente que tiene infarto cerebral, ustedes van a ver que no tiene parálisis espástica. Lo que va a tener es parálisis flácida, o sea, te engaña, te confunde que como que es de segunda neurona. Así que el desafío es acá. ¿Cómo vas a... Y otra cosita, tú dices, pues le veo si tiene Babinski, pero Babinski demora en aparecer por lo menos 4 o 5 días. O sea, no te apoyes tempranamente que sí hay Babinski. Entonces, ¿cómo si el paciente con infarto cerebral tiene una parálisis flácida con Babinski ausente, ¿cómo yo sé que esto es de primera neurona y no de segunda neurona? Muy simple, muy simple. Vemos el tono muscular. No, el tono va a estar flácido. Vemos el trofismo. El trofismo muscular, ¿cómo va a estar si es de primera neurona? Normal. Primera neurona normal. En cambio, si fuera de segunda neurona, el trofismo está alterado desde el inicio. Ya, repito, para que no haya confusión. Primera neurona, en la primera semana, un infarto cerebral, la parálisis es flácida con hiporreflexia, Babinski ausente, pero reconozco que es de primera neurona porque el trofismo es normal. ¿De acuerdo? En cambio, de segunda neurona, reconozco que es segunda neurona porque el trofismo está disminuido. Ojalá que esté claro esto. Como ven, se ve bonito acá en la teoría, pero en la práctica es otra cosa, compañeros, es otra cosa. Por eso es bueno hacer práctica, que no todo sea teoría. Bueno, eso lo saben ustedes. Aquí, ¿qué tenemos? Ah, vamos a evaluar un paciente Richard, paciente Richard que hizo, un paciente con hipertenso y diabético, hizo un hematoma, una hemorragia cerebral. Una hemorragia cerebral es de inicio brusco. Es un hematoma frontotemporoparietal derecho y los neurocirujanos evacuaron 90 cc de sangre. Ahí ya está el posoperado, pero lamentablemente quedó con secuela y la secuela es una hemiplegia. Por eso le dije, con más frecuencia la hemiplegia se asocia a hemorragia cerebral y la paresia, hemiparesia, se asocia a infarto cerebral. Aquí el examinador va a buscar el lado izquierdo no mueve. Signo de, va a ver el tono muscular, la fuerza, Babinski. Babinski izquierdo. Se nota que hay disminución del trofismo, pero es de manera generalizada. El paciente está con estado nutricional venido a menos. Está buscando a Babinski, está ausente Babinski. Esos son los sucedáneos. Les explico. Ojo con esto. Si Babinski está ausente, podría ser porque tiene la planta, la piel de la planta del pie gruesa. Tengo que buscar los sucedáneos y los acabamos de ver aquí, los sucedáneos. El primero que he visto acá es que presiona el tendón de Aquiles, se llama
Sheffer, signo de Sheffer. ¿Ven? Ah, ya. Este de acá es el primero. Cuando paso, en este caso el mango, el martillo, por el borde externo del pie, es el signo de Chadok. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, Chadok es el más sensible de todos los sucedáneos. Ese Chadok luego va a presionar el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se llama Sheffer, Chaefer. Creo que ya lo hizo. Sí, creo que ya lo hizo. Vamos a verlo otra vez, permítanme. Ya, primero busca Babinski, está ausente. Babinski ausente. Ahora, Chadok, el borde lateral, ese de ahí. Cuando se presiona el tendón de Aquiles, es Sheffer. Luego, si lograron a ver, se ha corrido el video, pero les digo nuevamente, cuando pasan el mango, el martillo por el borde externo del pie, se llama Chadok y es el más sensible. Y cuando presionan el tendón de Aquiles, se llama Schaffer. La respuesta es la misma de Babinski, la hiperextensión del primer ortejo. Y luego vieron que sus dos dedos, el examinador, el pulgar y el índice, lo desplazan hacia abajo por la pierna, es otro signo sucedáneo. Y cuando él cuando presiona la pantorrilla, es Gordon. Vamos a ver acá en Babinski. En la otra toma la vamos a ver mejor. La hiperextensión es otro paciente. La hiperextensión ahí está, Babinski. Babinski indica eso, lesión de primera neurona. Es normal en un niño, un bebito, hasta el año y medio, pero ya en el adulto no es normal. Babinski se dice que sí, como hemos visto acá en el video, es Babinski presente. Y Babinski no es positivo, sino presente. Y si no está, es Babinski ausente. Recuerden, en un evento cerebrovascular, Babinski demora en aparecer, demora 4 a 5 días. Y Babinski va a estar, pues, le va a acompañar buen tiempo, buen tiempo a los pacientes. Ya, entonces vamos a continuar. Acá hay otro signo que va a indicar lesión de primera neurona. Lo observamos primero. No se observa bien, pero es como si estuviéramos pellizcando la parte distal del dedo medio y la respuesta va a ser una flexión del dedo pulgar. No se ve bien acá. Es el signo de Hoffman. Hoffman indica también lesión de primera neurona. ¿Ve? Pero lamentablemente no se ve bien. Pero tengo otros videos que en las siguientes clases se lo voy a mostrar porque nunca es tarde. Continuamos todavía. Esta clase es larga. Vamos a estar hasta las 2:30 y mañana lo vamos a continuar. Tengo una información seleccionada, porque es abundante la información, pero es seleccionada para los que les conviene a ustedes aprender. Así que llegaremos hasta las 2:30, tenemos un poquito de tiempo más. Vean, ya hemos visto, recapitulando,
ya sé qué es un síndrome motor y que el síndrome motor puede ser piramidal, extrapiramidal. Muy bien. Y que el síndrome piramidal puede ser de primera neurona, segunda neurona. Ya le di unos parámetros para poder diferenciar uno de otro, incluso tempranamente. El siguiente paso, compañeros, es una vez que tú dices, a mí parece que es un síndrome piramidal de primera neurona. eh, el siguiente paso es ver la pregunta que hacen los neurólogos y dónde está la lesión. Esa es la pregunta. Así que lo siguiente es para ver dónde puede estar la lesión de este paciente que tiene síndrome piramidal de primera neurona. La lesión puede estar en corteza, claro, o en cápsula interna que hemos visto, que es la porción de sustancia blanca por donde pasan estos dos haces principales, córtico espinal y córtico nuclear. Después pasa a tronco, que tiene tres niveles: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Acá en las siguientes láminas les explicaré cómo reconocer que la lesión está en corteza, está en cápsula o está en el tronco o después finalmente en médula espinal. Es el objetivo de las siguientes láminas. Para matizar, vamos con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes es signo de lesión de neurona motora? No hay tiempo para que participen, así que yo voy a dar la respuesta. Es signo de lesión de neurona motora y ni hablar, Babinski presente. Pero recuerden que Babinski demora 4 o 5 días. Arreflexia de segunda neurona, ataxia puede ser cerebelosa propioceptiva, hipotonía de segunda neurona y atrofia de segunda neurona. Está perfectamente claro. Bien, en esta lámina vamos a diferenciar cuándo la lesión está en la corteza y cuándo está en cápsula interna. Vean los dibujos. Como dicen los chinos, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo estoy de acuerdo. Vean, lo que está sombreado de color rojo es la parte donde hay debilidad muscular. Si es corteza, la disminución de la fuerza se va a dar solamente en parte del hemicuerpo, no en todo el hemicuerpo. En cambio, si es de cápsula interna, es en todo el hemicuerpo, es facio brachiocural, pero de corteza no. O es facial, o es braquial, o es crural. Dice, primera diferencia respecto a la fuerza muscular. Segundo, si es corteza va a haber déficit cognitivo, ¿verdad? Claro, te va a haber alteración del lenguaje, de la memoria, de cualquier función cerebral superior. El lenguaje tenemos la afasia, las más conocidas, afasia de Broca de expresión y afasia de Wernicke de comprensión. O si no, también disartria. El paciente no se le entiende bien lo que habla, como si tuviera tomado alcohol. Después, esto no. Ese compromiso del lenguaje no lo vamos a encontrar cuando la lesión está en cápsula interna. Después, la sensibilidad. En ambos va a haber hipoestesia contralateral. Lo mismo, en ambos. Hipoestesia contralateral. Ahora bien, hay algo que sí distingue cápsula interna, lo voy a mostrar en un video que me impactó cuando yo lo vi, que no vi precisamente a la paciente, pero me pasaron el video, un paciente que había llegado a emergencia. ¿Qué es esto? Hemicorea, hemivalismo, movimientos anormales debido al compromiso de la cápsula interna de los núcleos estriados. Y tengo este video, esto ya lo hemos visto, a esto. Quiero ir a este video. La, Les cuento así rapidito, paciente diabética de más de 50 años, diabética e hipertensa, lo clásico, pero ella está viniendo por una debilidad en el hemicuerpo izquierdo, si es que no me equivoco, mi cuerpo izquierdo, y tiene movimientos anormales, movimientos cortos, desorganizados. Veamos, ¿eh? Movimientos cortos, desorganizados, excepto el brazo que parece un movimiento largo. Acá el diagnóstico es hemicorea. Esto es, compañeros, una hemicorea. La señora está presentando hemicorea. Pero, ¿qué es lo curioso de este caso? Lo curioso es que esta hemicorea, que la paciente diabética llega con una glucemia
mayor de 300, pero no era una crisis hiperglicémica. No tenía cetoacidosis, no tenía cetoacidosis. Era una diabetes mellitus, era diabetes mellitus descompensada. Pero, ¿qué es lo que hace curioso este caso? Es que se le hace una tomografía y ¿qué tenía? Tenía edema capsular derecho. Edema capsular derecho. Y se resolvió. En 24 horas se resolvió. Corrigieron, estabilizaron la glucemia y en 24 horas desapareció esos movimientos anormales, la debilidad muscular. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Y esto después vimos que hay varias publicaciones al respecto. Se llama hemicorea debido a hiperglicemia, hemicorea transitoria debido a hiperglicemia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay edema en la cápsula interna que va a producir el síndrome correspondiente. Ahora bien, ¿qué podríamos haber propuesto acá? Podríamos haber propuesto un TIA, un accidente isquémico transitorio. ¿Por qué? Porque en un TIA hay resolución del cuadro neurológico. Antes se decía durante una hora o luego en 24 horas se tenía que resolver, ahora no hay tiempo. La cosa que se resuelva el cuadro clínico neurológico y que no deje huella, que no se vea nada en las imágenes radiológicas. Sin embargo, en la paciente sí se veía edema capsular derecho, por lo tanto, no era un TIA. Caso interesante de la vida real. Para terminar, esto mañana vamos a continuar. Voy a hacer una pregunta por el chat. No se vayan. Pueden contestar en 30 segundos. Hay una pregunta. Ya, como me ha fallado el class point, por favor, si pueden contestar con la alternativa que les parezca correcta por el chat para poder pasarle la asistencia, voy a agradecer su colaboración. ¿Pueden contestar, por favor? Ujú. Entonces, el- eh, se las digo, si es que no ha aparecido. La pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar que un paciente con parálisis flácida tenga lesión de primera neurona? Alternativa A, por movimientos involuntarios. Alternativa B, por trofismo normal. Pueden contestar A o B, nada más, por favor. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, es algo que ya he comentado. Paciente que tiene parálisis flácida
¿Cómo saber si es por lesión de primera neurona? A, porque tiene movimientos involuntarios. B, porque el trofismo muscular es normal. O sea, A o B, nada más. Eso es, gracias. Ya está. Ya, muchas gracias por su colaboración. Entonces nos vemos mañana, continuamos esta clase y empalmamos pares craneales que es más corta. Gracias y disculpen la incomodidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pero corta el limbo. Quería ver a mi hermana la prueba de pingasín. Son 40 minutos, quedó corto, ¿verdad? Sí, muy poquito. Yo sé que eliminamos las láminas. Tienes que avanzar un poquito más. Tengo que editar otra vez. Ujú. Es que también tengo que mostrar bastantes videos con cuidado. ¿Esto ok? Claro. Sí, perdón. Claro, Tienes que lograrlo, solo. sí, sí, ya está completado ya. Ella, la paciente de la CP. Sí, con la Sí, psiquiatra primaria. muy Ya bien. documentamos toda la historia. Sí, porque eso es infrecuente. Sí, sí, ahí se lo comparto. Gracias, Pablo. Las